Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Yadira Piedad Saavedra López. Ella es directora de los servicios periciales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien viene hoy a hablarnos de la labor que realiza su área. Licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias también a las personas que nos están mirando. Muchas gracias. Pues bien, la Dirección de Periciales del Poder Judicial tiene a cargo el ejercicio de funciones técnicas en apoyo de la actividad jurisdiccional de los diversos tribunales y juzgados de esta institución. Es el órgano de selección, administración y control de los peritos que, conforme a los lineamientos de las leyes vigentes del reglamento respectivo y acuerdos generales, desempeñen tales funciones como auxiliares de la actividad jurisdiccional de las salas y los juzgados. Licenciada, ¿podría hablarnos más a fondo cuál es la función que realiza la Dirección de Periciales del Poder Judicial del Estado? De hecho, la Dirección de Periciales tiene tal vez 3 grandes ramas en las cuales realiza su trabajo. La primera es la pericial, el control, la selección de los peritos, como tú mencionabas. La segunda es la cuestión de los intérpretes en lenguas indígenas, intérpretes en lenguas extranjeras, intérpretes en señas mexicanas, y también la cuestión de las pruebas de genética, ¿no? Las pruebas de genética que son indispensables para llevar a cabo un juicio de reconocimiento de paternidad. Entonces, podríamos decir que Periciales tiene toda esa gama de cuestiones, de peritos sobre todo, que son personas que tienen conocimientos en alguna rama, oficio o ciencia en especial, ¿no? Y tú comentaste algo muy importante al principio. Nuestro trabajo es auxiliar al órgano jurisdiccional. Si bien es cierto con nuestro trabajo lo que hacemos es facilitar la administración de justicia, acelerar la administración de justicia y también proteger derechos humanos, sí, como es la de un indígena a tener un juicio donde él entienda y se hable su propia lengua. Más que nada la función es auxiliar al órgano jurisdiccional, porque ellos no saben, por ejemplo, un juez pues no puede, algunos hablarán mixteco, zapoteco, claro, mije, pero no todos, ¿no? Entonces, la idea o la función de nosotros más que nada es auxiliar al órgano jurisdiccional, porque a veces pareciera que el perito va a auxiliar a una de las partes y no es así, cada quien sí tiene su propio perito. Ok, bien. Estos son los servicios entonces periciales, estos que nos mencionaba, ¿no? ¿Podría, por ejemplo, decirnos cómo es la situación en este momento de los peritos en el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial? Dentro del Poder Judicial, bueno, nosotros tenemos peritos que fungen sobre todo como peritos terceros en discordia. Tenemos también peritos psicólogos. Esos peritos psicólogos intervienen en todas las cuestiones que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, para escucha, para determinar si son aptos para declarar en algún asunto, para cuestión de recuperación de menores. El papel de los peritos es muy importante, muy, muy importante. Es más, sin ellos muchas veces no podría llevarse a cabo un procedimiento, o bien, si se lleva a cabo, podría carecer en un momento de uno de los requisitos esenciales en el caso de niñas, niños y adolescentes, claro, por ejemplo, y caerse el juicio. Entonces, aparte de que pues vamos a vulnerar derechos humanos. Entonces, los peritos tienen una gran función, una gran función dentro del proceso, porque sus conocimientos son claves para que el juez pueda tomar una adecuada decisión. Perdón, una pregunta. La solicitud de estos peritos, en el caso, supongo que es en materia familiar, un perito psicológico, ¿cómo es? ¿El juez lo solicita? ¿La misma persona que está en un juicio tiene que solicitarlo o no? No, lo solicita el juez. Como bien, yo te comenté desde un principio, y si partimos de ahí es sí clave, nosotros somos un órgano que auxilia a la actividad jurisdiccional, ¿sí? Y si bien es cierto, con lo que hacemos se cuidan, se
protegen derechos humanos, la labor es el auxilio hacia el órgano jurisdiccional en la toma de decisiones, sobre todo. Entonces, es el juez quien nos solicita, hace una llamada, se pone de acuerdo con la jefa de peritos, el secretario, para efecto de coordinar agendas. ¿Por qué? Porque nosotros le damos peritos a todos los jueces de todo el estado y a los magistrados de todas las salas. Entonces, es bien importante ponerse de acuerdo. A veces dicen, periciales tiene fechas muy lejanas. No es cuestión nada más de periciales, es cuestión del juzgado también. Porque yo te puedo decir, yo tengo un perito para mañana, pero el secretario ya tiene agendadas audiencias, entonces ya no puede ir en ese día. Por eso es bien importante la coordinación. Creo que esto no muchos lo entienden y muchas veces dicen, periciales no me da una fecha próxima. No todo es cuestión de periciales. Sí es verdad que mis peritos están súper saturados de trabajo porque atienden en todo el estado, pero también lo es que la fecha se pone de acuerdo con el juzgado, ¿no? Entonces, ellos piden una fecha, nosotros hacemos el oficio de designación, lo mandamos al juzgado, decimos quién va, a quién estamos designando de todos los peritos que tenemos, llevamos una agenda electrónica por cada perito, se sube a la agenda, también es todo un entramado, porque aparte de que sube a la agenda, hay que ver el viático, si va afuera, hay que ver el pasaje, hay que ver esto, hay que ver lo otro, y entonces le decimos, va tal psicólogo, tal día, tal hora, llega al juzgado, se designa el cargo, y entonces se le da intervención en el asunto, ¿no? Si hay que rendir un peritaje, ya a partir de que el perito se discierne del cargo, que le dicen, tú vas a fungir aquí como perito psicológico, digamos, para auxiliar al niño fulano de tal, desde ahí ya es cuestión del perito. Entonces, si él no va, si él no rinde su informe en tiempo, si él ya es sujeto de un apercibimiento por parte del juez. Entonces yo de ahí sí, claro que me entero, claro que sé qué es lo que está pasando, porque el trabajo del director es sobre todo eso, vigilar que el trabajo del perito esté bien hecho, esté en tiempo, y además que el perito sea objetivo, sea imparcial. Eso es lo que la dirección cuida, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, una vez que está la designación, ya el perito se entiende en el expediente. Ok, solo para que la gente le quede bien claro, entonces el perito puede entrar a cualquier materia, ¿no? Familiar, lo veíamos desde un perito psicológico. En un caso penal, es a lo mejor la persona que revisa huellas. Sí, dactiloscopía, grafoscopía, planimetría, avalúos de bienes muebles, inmuebles, psiquiatra, un sociólogo, o sea, pueden entrar en todas las ramas ya. Tenemos médico, tenemos trabajadora social, entonces realmente ahorita tenemos una gama bastante amplia de peritos, de peritajes, digamos, de pericias, aunque no tenemos tanta gente, ¿no? Ok, bien. ¿Y cómo se realiza una prueba pericial y en sí cuál es su objetivo directo? El objetivo es analizar un hecho, analizar una firma, analizar un cuerpo, en el caso del médico. El objetivo es darle luz al órgano jurisdiccional para que él pueda entender el asunto que se le está planteando, para que él tenga elementos científicos. Tú sabes que pues la prueba, creo, que más causa efecto, que más causa convicción, es la prueba científica, porque lleva un método científico. Entonces, el método científico lo que tiene es que lo puedes corroborar, ¿no? No es así como que yo creo o yo pienso, no, esto es así porque hay leyes de física, hay leyes de química, hay leyes biológicas que no te permiten irte más allá, ¿no? Entonces, lo que hace el juez es revisar el proceso, revisar el método, y en base a eso, él verá si le da valor o no le da valor a la prueba. Eso también debe quedar muy claro. El perito no va a decidir en el asunto, ni va a decir esto pasó así, y con una prueba pericial, a veces las partes creen que eso sucede, pero no es así, que con una prueba pericial o ganan o pierden el asunto. No, el perito solo va a emitir una opinión técnica, científica, basada en un método que se puede corroborar, y será el juez quien, de acuerdo al cúmulo de pruebas que hay, porque el abogado, el
que basa su defensa en un peritaje, pues está perdido, ¿no? Claro. Entonces, tiene que haber un cúmulo de pruebas y en esas pruebas, en ese cúmulo, el juez va a valorar y va a determinar qué valor le da al peritaje. Hay veces que al peritaje se le da nulo valor. ¿Por qué? Porque no se aplicó el método adecuado, porque de acuerdo a lo que estás diciendo esto no puede ser. Y es bien importante también que sepan que los peritos, sobre todo los criminólogos, los arquitectos, ingeniero, médico, etcétera, son peritos terceros en discordia. Entonces, periciales no le da un perito a la defensa, no le da un perito al acusado, no le da un perito a la víctima, no. Para eso está servicios periciales de la Fiscalía. Tiene otro tipo de intervención. Nosotros somos peritos terceros en discordia y en cuestión de psicología somos peritos para el proceso. Ahí sí, en cuestión de niñas, niños y adolescentes, el perito debe estar en cualquier acto que el juez determine que debe estar. También no en todos, ¿no? Porque luego a veces en todos debería estar. Tan importante es que ya tenemos, por ejemplo, un área de periciales en Tuxtepec. Bien. Tenemos otra área de periciales en el Istmo, psicólogos. Sí. Y próximamente habrá una en Puerto Escondido, habrá una en otros lugares, porque es bien importante que el perito esté ahí. Por ejemplo, hay una recuperación de un menor, ¿no? Dices, bueno, me quitaron a mi hijo, está en tal lugar y yo necesito, tú juez, que vayas y lo recuperes antes que se lo lleve el papá, la mamá, la abuelita, quien sea, ¿no? Y se necesita un psicólogo y no hay. Bien. Entonces, de aquí a que lo piden aquí, se tramita el viático, va y todo, pues ya las cosas cambiaron. Entonces, por eso es bien importante que haya psicólogos en todas las regiones del estado. El presupuesto que tenemos no nos lo permite así, pero estamos viendo la forma de que se haga y de que se acerque, por lo menos, la cuestión del psicólogo, que es importantísimo para los juicios familiares, que se acerque a donde están los jueces. Sí, entonces la labor del perito es muy importante, pero que aclararle a la gente que no depende la solución, a lo mejor del juicio, de la labor del perito, ¿no? Es un apoyo más que se le da al juez, al magistrado, ¿no? Correcto. Bien, todas las dudas que tengan, recuerden que pueden comunicarse a Justiciatel sobre este tema o cualquier otro tema al 800-719-2232, ahí los atenderán y les darán respuesta, ¿no? Licenciada, ya nos comentó hace rato, pero para que quede más claro, ¿cuándo se solicita una prueba pericial? ¿En qué momento se decide que requieren del perito? En materia civil, en materia penal, cuando ya hay discordancia entre los peritajes. Por ejemplo, en grafoscopía, en dactiloscopía, en mecánica de hechos, ¿no? Dices, pues ¿cuándo? Por lo regular hay un peritaje de la Fiscalía, hay un peritaje de la Defensa, y los peritajes son discordantes. Entonces dicen, bueno, que venga un perito tercero en discordia, que somos nosotros, para que dilucide el problema. O sea, diga, no es para que diga tiene razón la defensa o tiene razón la víctima, etcétera, o cualquiera de los dos que emitió el peritaje, es para que él haga un estudio técnico, científico, y emita una opinión, ¿no? Entonces ya el juez valorará ahí qué es lo que va a suceder, qué es lo que le convence de acuerdo al método. Y pues es importante, muy importante la labor del perito, y también es muy importante que se conduzca con ética y que se conduzca con imparcialidad y con mucha objetividad. ¿Por qué? Porque los peritajes tienen que sostenerse, ¿eh? O sea, va a haber interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio, y el peritaje tiene que lograr sostenerse, ¿no? Entonces, más que nada, el perito tiene que lograr sostener su peritaje. Por eso es importante el estudio que se hace. Estamos ya acercando más herramientas a los peritos. El año pasado se compraron pruebas psicológicas que eran indispensables para la labor de los psicólogos, y en este año ya ahorita está llegando material en criminología, ¿no? Tenemos en criminalística, tenemos cámaras, compramos microscopios, compramos lupas, compramos lámparas, compramos... El Poder Judicial está haciendo una inversión para montar un laboratorio de criminalística donde ya nuestros criminólogos
criminólogos tengan mejores herramientas. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Hace un rato nos comentaba y bien sabemos que el Poder Judicial pues está generando acciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, ¿en cuál de estas acciones interviene Dirección de Periciales? Ya nos comentó hace rato que, por ejemplo, un perito psicólogo, ¿no? Pero más a fondo, ¿podría hablarnos de eso? Bueno, de hecho, también tenemos en el área de justicia para adolescentes, en el juzgado de adolescentes, ahí tenemos un equipo multidisciplinario. Ahí está un psicólogo, está un médico y está un criminólogo. Okay. Que ellos intervienen, no todos, porque hay que entender también que tenemos muchísimo trabajo y no podemos determinar que 3 peritos estén exclusivamente en un lugar, porque eso implica descobijar a los demás juzgados, ¿no? Entonces, por lo menos uno de ellos tiene que estar en todas las audiencias, en todas. Okay. Y en la audiencia de juicio también intervienen, porque el trabajo más que nada de ellos es en la imposición de la pena. Entonces, lo que hacen son estudios, platican con el adolescente, platican con la familia, aplican pruebas psicológicas y ellos le dan al juez también, aquí es bien importante, le dan un peritaje, una sugerencia de qué es lo que podría. No dicen, él impone 2 años, 2 meses, no, le dicen por su perfil psicológico, por su perfil médico, por su perfil familiar, etcétera, por su perfil criminológico, esta persona puede, o más bien, estar dentro de un centro le va a ayudar durante tanto tiempo, ¿no? Porque hay que recordar que la finalidad de la pena no es castigar, es reinsertar, y más que nada cuando se trata de un niño o de un adolescente, ¿no? Claro, porque, sí, sobre todo. De un adolescente sobre todo, porque los niños no. Pero de un adolescente, ese es el propósito. Entonces, con esas acciones reforzamos. También, como le comentaba, tenemos psicólogos en 2 regiones ya del estado y tenemos un módulo también en los juzgados civiles y familiares, donde ahí van a estar 4 psicólogos de planta para lograr tener el acercamiento. Ahí están la mayoría de los jueces familiares, para que haya psicólogos de planta ahí y a la hora que el juez lo necesite podamos mandarle uno y pueda ayudarlo en el proceso donde intervenga algún niño. Tú sabes que uno de los derechos fundamentales ahorita de los niños y adolescentes es el poder ser escuchados dentro del juicio, ¿no? Se puede escuchar hasta un niño de 2 años, de 3 años, dependiendo de la capacidad que tenga el psicólogo. Estamos trabajando en darles capacitación, en darles cursos para que ellos vayan mejorando la calidad del servicio que prestan. Y creo que con eso pues estamos reforzando. Quiero mencionar también que mis peritos psicólogos son gente muy estudiosa, muy preparada, que les encanta su trabajo y que pues así como los jueces, como los abogados, como hacemos cursos por nuestra propia cuenta, ¿no? Sí, pero se van capacitando constantemente, ¿no? Se están capacitando constantemente. El tribunal está buscando a través de escuela judicial, en este año nos dieron 2 cursos y con muy buenos ponentes, y en eso estamos tratando de mejorar el servicio, pues sobre todo reforzando acciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados sin ser revictimizados, que eso es lo más importante, sin que quede esa huella terrible, ¿no? Es difícil, un niño desde el momento en que sus padres se están divorciando, ya tiene un daño que pues tal vez lo van a superar con terapia psicológica, pero es bien importante que sepan también que mis peritos no dan terapia psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si diéramos terapia psicológica y luego hacemos dictámenes y luego vamos a un juzgado y luego vamos a otro, ¿a qué hora atiendes al paciente? Entonces, mis peritos no son para terapia psicológica, son para acompañamiento y sobre todo son psicólogos forenses. Entonces, los psicólogos forenses lo que hacen es aplicar pruebas y determinar en un momento dado, inclusive hay pruebas para determinar qué padre es más apto para quedarse con la guardia y custodia. Eso es importantísimo, ¿eh? Es creo que la parte medular del perito psicólogo, el poder ayudar al juez a determinar qué padre tiene más aptitud. No decimos, déjaselo a la mamá, déjaselo al papá. No, solamente
ayudamos con la aplicación de pruebas y la emisión de un dictamen, con pláticas, con todo, que el juez pueda determinar, de acuerdo a todo el material probatorio que tiene, qué padre es más apto para tener esa guarda y custodia. Claro, y es que basándose en pruebas es más fácil poder determinar este tipo de cosas, ¿no? Tanto escuchar al niño o al menor, saber pues los padres, ¿no? En qué sentido van. Cambiando un poco de tema, pero va en línea, en el tema de las pruebas de genética, ¿qué proceso deben seguir las partes interesadas? Bueno, de hecho, quien solicita ahí también es el juez, ¿no? Se hace la solicitud ante el juez. Nosotros no tenemos un laboratorio de genética. El Código Civil dice que el obligado a hacer esas pruebas de manera gratuita es el ente público que tenga la capacidad y que tenga la facilidad o que tenga los elementos para hacer esa prueba. El único que tiene aquí laboratorio de genética es la Fiscalía General del Estado. Entonces, pues prácticamente ellos son los obligados a hacer esta prueba, ¿no? Pero hay un convenio con el tribunal, y lo que se hizo fue comprar el material para las pruebas psicológicas, más de $1 millón en ese material, y con eso nosotros estamos garantizando a las partes que hay el material. Ya la cuestión de quién hace el perito, quién designa el perito en genética, quién toma la muestra y todo, lo hace Fiscalía. Esa es la labor con la que ellos nos auxilian y auxilian a los juzgados. Entonces, tenemos un calendario, porque ahorita con la cuestión del COVID se afectó muchísimo ese calendario. Muchos peritos de Fiscalía se enfermaron, igual que los míos. Nunca dejamos de trabajar, eso que quede bien claro, que no nos fuimos ni un solo día, porque la cuestión jurisdiccional no se detiene. Los problemas en materia familiar aumentaron más ahorita con la pandemia, entonces hubo muchas separaciones, muchos divorcios, muchas peleas por los niños, por todo esto, y ni ellos ni nosotros dejamos de trabajar, ¿no? Entonces, el calendario se modificó, pero cada juzgado tiene una fecha. Todos los días jueves se llevan a cabo, antes eran martes y jueves, ahora son jueves, se llevan a cabo la toma de muestras. Entonces, el juez nos pide una fecha, nosotros y dice, ¿no? Yo tengo agendado, o yo tengo un espacio tal día, tal hora, y quiero que me nombres un perito en genética. Nosotros hacemos todo el trámite de pedir el perito con Fiscalía nos dice quién, se lo mandamos al juez y le decimos tal día a tal hora tienes que estar ahí. Ellos citan a las partes, llegan las partes, se toman las muestras, se discierne el cargo del perito, como yo le dije, una vez que se discierne el cargo ya es cuestión del perito, del juez. Se discierne el cargo, se toman las muestras, pasa un tiempo, emiten el dictamen, lo mandan a periciales y periciales lo manda al juzgado. Aquí es bien importante, yo cuando asumí el cargo, yo buscaba igual un espacio, un laboratorio, algo donde pudiéramos nosotros tal vez agilizar este proceso. Sin embargo, no lo hay, ¿no? En Oaxaca, sobre todo porque en cuestión jurisdiccional hay que cuidar la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque esta prueba es muy importante. Entonces, no podemos permitir que en un momento dado se confunda, porque puede suceder a veces hasta en los laboratorios te toman la muestra de sangre y resulta que tienes algo horrible. Azúcar o algo. Así dices, pero yo, ¿por qué? ¿No? Si yo me siento muy bien. Pues se equivocó la prueba, ¿no? Entonces, la cadena de custodia es importantísima en esta prueba de genética. Tenemos que ver que la muestra que se tomó es la muestra que se analizó y es la muestra de la que se determinó, ¿es el papá o no es el papá? ¿No? Y algo que yo creo que las partes no saben y que es importante que lo sepan. En la legislación civil marca que si resulta que el padre no es, tiene que pagar la prueba quien pidió esa prueba, ¿no? O sea, no es así como que este es tu hijo y yo pido una prueba y muévase todo el aparato, gastes el dinero, hágase todo, y después resulta que me equivoqué, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, la ley marca y dice, bueno, si no es el padre, hay que pagar la prueba, ¿no? Bien. Entonces, porque hay muchísimas, o sea, tenemos ahorita muchas pruebas pendientes por hacer, pero sí es importante que sepan que el laboratorio no es del tribunal, ¿no? Y que también Fiscalía
pues se encuentra a veces imposibilitado porque aparte no solamente lleva a cabo las pruebas de genética de paternidad, ha aumentado la violencia, ha habido muchísimas personas muertas, hay muchos asuntos donde la prueba de genética es importante. Claro. Entonces, asuntos penales, entonces ellos nos auxilian, pero el laboratorio tampoco está a nuestra disposición para todo el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor en un conflicto de testamento y esto, prueba genética para determinar si... Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Creo que no. Si es testamento, pues ahí podría ser una prueba en caligrafía, sí, ¿no? Okay. Dices, bueno, ¿es la firma o no es la firma? Claro. Pero sí en una prueba, por ejemplo, de violación, pues quieres determinar si el semen que encontraron en esta persona violada es o no de la persona que estás procesando o del que vas a vincular, una prueba de genética, ¿no? Claro, la prueba de genética es maravillosa y abarca muchísimas cosas. Entonces, sí es importante que, bueno, Fiscalía tuviera un laboratorio de genética que está certificado, tiene todos los estándares que debe tener, porque la investigación es muy importante. En este caso ellos hacen esto, pero pues no es investigación de paternidad, pero no es su, ¿cómo le diré? No es su área, pues, claro, solamente que porque la ley obliga en una tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un derecho a la identidad, saber quién es tu papá, y un derecho a los alimentos también, porque eso trae consigo que aquella persona, pues, se diga, sabes que es tu hijo, y aunque tú no lo quieras, ahí está, y tienes que asumir tu responsabilidad, que no asumiste cuando lo engendraste, ¿no? Asúmela ahora, y dale la manutención, dale sus alimentos y dale lo que le corresponde para que él, que nada tiene de culpa en este asunto, y también la identidad, saber, este es mi papá, que va a tener que trabajarlo en una cuestión psicológica, es muy distinto, en la no aceptación, claro, creo que es peor todavía, pero pues eso ya no es cuestión nuestra, ¿no? Eso ya es cuestión del DIF, eso es cuestión de otro órgano de gobierno, pero al menos nosotros, nuestro deber es auxiliar para que en su momento él sepa su identidad, y sepa también y tenga el derecho a esos alimentos. Licenciada, seguramente el público que nos está viendo se ha de preguntar, bueno, alguna mujer, por ejemplo, que nos esté viendo, que diga, yo quiero solicitar esa prueba, nada más para que les quede claro, no es que tengan que ir a servicios periciales directamente, sino es directamente en un juzgado. Es que vayan con el defensor de oficio, si no tienen el dinero para pagar un defensor privado, pueden ir a la Defensoría Pública, y la Defensoría Pública ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Va a presentar la demanda y va a pedir dentro de la demanda, va a ofrecer la prueba, para que se logre esta cuestión, y ya el juzgado programará. Dirán, bueno, es mucho tiempo el que hay que esperar. Como le digo, no es una cuestión únicamente de periciales, ¿no? Claro. Nosotros no tenemos laboratorio, tenemos el material, porque ahí tenemos el material, pero tenemos que también entender que Fiscalía tiene mucho trabajo y que por la pandemia no todos los peritos están en activo. Sí, claro. Recuerden que si tienen dudas sobre este tema, no olviden que pueden comunicarse a Justicia T en el 800-719-2232. Ahí les vamos a responder cualquier duda que tengan. Licenciada, rápidamente antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Y creo que ni abarcamos todo. No, nos va a quedar pendiente hablar de los intérpretes y traductores, que es muy importante aquí en Oaxaca. Ajá. ¿Podría así rápidamente decirnos, yo sé que vamos a tener que hacer un programa más con usted para que nos hable a fondo de esto, pero ¿nos puede comentar cómo es la función y qué servicio brinda el traductor e intérprete? Mire, pues realmente eso es un tema bastante difícil y extenso, pero pues somos el estado que más indígenas tiene y que más lenguas además se hablan. Y parece también que somos como el estado donde muchos llegan, ¿no? Llega gente de indígenas de Sonora, de Chihuahua, de todas partes tenemos aquí, Chiapas, ¿no? Los tzotziles de Chiapas. Entonces, hemos buscado la forma de que los derechos de las personas indígenas estén bien protegidas. Si no hay un intérprete, el juicio no vale, ¿sí? O sea, se cae inmediatamente. ¿Por qué? Porque el principal derecho que tienen ellos, pues es
a tener a alguien que hable su lengua y que entienda su cosmovisión, sus usos y costumbres, porque no basta con que yo hable zapoteco, por ejemplo, tendría que entender cuál es la cosmovisión del pueblo zapoteco, claro, para que yo pueda ubicar, porque el intérprete no solamente traduce, ¿no?, sino que interpreta las palabras en la cosmovisión, en el contexto del indígena. Entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Me decían hace poco, es que tú debes tener una lista de intérpretes, tú debes tener intérpretes certificados, tú debes tener... Y ¿de dónde saco tantos? O sea, son tantas lenguas, tantas variantes. Nada más si vas, yo soy de la Chigoló, ¿no? Entonces, ahí se habla el zapoteco, pero mi zapoteco de la Chigoló no es el mismo que el zapoteco de Tlacolula, claro, ni es el mismo de Teotitlán del Valle. Entonces dices, pues, ¿qué quieres? Pues un zapoteco de San Francisco de la Chigoló, ¿no? Te traes uno de Teotitlán del Valle y dices, pues es que hay palabras que no le entiendo. Claro, además, los usos y costumbres de la Chigoló son muy distintos a los de Teotitlán del Valle, aunque nos separa nada más la carretera, casi, ¿no? Un poquito hacia allá y la carretera. Entonces es muy importante encontrar al intérprete que realmente va a ayudar. Estaba viendo las encuestas hace poco, adentrándome, y decían que la mayoría de los indígenas no entiende lo que le dice el intérprete. Nosotros periciales, y no digo me libero de responsabilidad, pero nosotros periciales lo que hacemos, tú me dices un triqui de tal pueblo y yo te consigo el triqui de tal pueblo, ¿no? Okay, bien, sí. Si en un momento dado la cuestión de se entienden o no, eso ya es una cuestión del órgano jurisdiccional, es una cuestión de una plática antes de entrar a la audiencia, que yo sé que mis compañeros sí lo hacen, en su mayoría, pero lo que hace Periciales es buscar el intérprete, buscar. Okay. Ahorita hemos abierto una gran ventana que es el Zoom, ¿no? Entonces, hemos logrado destrabar asuntos, por ejemplo, de un indígena de Sonora que no encontrábamos por ningún lado. Y a través de Zoom pudieron dar. A través de Zoom, es más, la Fiscalía de Sonora, la Defensoría Pública, de Sonora, nos proporcionó al intérprete. Entonces le mandamos la liga, se conecta y ya. Ahora con la pandemia, si bien es cierto, nos vino a molar en muchas formas, esa sí fue una forma en que pudimos aprender a llevar a cabo procesos de otra manera. Licenciada, ¿le parece si la volvemos a invitar para que nos pueda explicar más sobre los intérpretes y traductores, que es muy importante que la gente lo conozca, sobre todo aquí en el estado de Oaxaca? Cuando guste, de hecho, le digo, es una gama enorme, porque también pues tenemos que buscar intérpretes en inglés, en francés, en italiano. Ahorita andamos consiguiendo un chino que pueda auxiliar a interpretar. En señas nos ayuda el DIF. Tenemos convenios con INPI, con CEPIA, con la Escuela Bilingüe de Tlacochahuaya, Secretaría de Seguridad Pública. Abrimos un abanico enorme ahí también con las personas privadas de la libertad. Muy bien, licenciada. Entonces, cuando gusten, vamos a hablar, próximamente vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y es una promesa que va a estar en algún otro programa. Pues muchas gracias, y pues cuando gusten, yo estoy para servirles. Estoy en la Dirección de Periciales del Poder Judicial, en la planta baja, el sótano. Si hay alguna cuestión ahí con mis peritos, alguna cuestión que quieran plantearme, con gusto ahí estoy. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.